seguros de que tu palabra nos saciará, tu palabra nos sustentará, porque hoy declaramos que traemos hambre por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Y es que, hermano, precisamente así nombré la enseñanza: hambre por la palabra de Dios. Y es que, hermanos, solo así se explicaría por qué estamos hoy acá. Vea, el tiempo bien difícil, pero estamos aquí con gozo. Estamos aquí porque tenemos hambre de la palabra de Dios. Y eso es lo que en algún momento el Señor toma en cuenta para traer su palabra y que esa palabra nos sustente, nos llene. Por eso hemos orado hoy, para que precisamente eso suceda. Quiero compartirle algunos datos que encontré en la internet. Fíjese que según la UNICEF, en Guatemala, 5 de cada 10 niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica. O sea, 5 de cada 10. Quiere decir que la mitad de los niños del país padecen de desnutrición crónica. Datos alarmantes, hermano. La mitad de la población infantil menores de 5 años padecen desnutrición crónica, que si no se atiende, el daño en los siguientes años podría ser irreversible, afectando el desarrollo de estos niños, afectando su adaptación al ciclo escolar, afectando su vida laboral, incluso muchos años después, porque ya no se desarrollan normalmente. Esto es lo que sucede en el plano terrenal, en el plano humano. Pero traslademos eso al plano espiritual, al plano eclesiástico, en donde encontramos, yo no le voy a poder decir un número o un porcentaje, pero encontramos que mucho pueblo que está en las iglesias padece de desnutrición, pero no de desnutrición natural, humana, física, sino de una desnutrición espiritual, que al igual que a los niños que tienen desnutrición crónica física, les afecta en su desarrollo, les afecta en su crecimiento, en su vida laboral, en su vida escolar. Asimismo, el que tiene desnutrición espiritual le afecta su desarrollo, le afecta en su crecimiento, le afecta en su vida en el reino de Dios. No puede desarrollarse porque padece de desnutrición espiritual. Y lo tremendo es que la desnutrición física en un niño, hermano, es más visible, es más evidente. Y en el caso de los que padecen esa desnutrición espiritual, muchas veces pasa inadvertida. Muchas veces la gente o no se da cuenta o no acepta que tiene desnutrición
espiritual. Así como un niño con desnutrición crónica tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de sobrepeso, tiene problemas de enfermedades, hipertensión, diabetes en la vida adulta, dificultades para insertarse en el mercado laboral, asimismo la desnutrición espiritual, que no es más que ese analfabetismo bíblico que hoy vemos en las iglesias, el desconocimiento de los elementos básicos de la doctrina de Cristo. Gente que ni siquiera maneja la doctrina básica del Evangelio. Lleva años en la iglesia y escucha mensaje tras mensaje, pero padece de una desnutrición espiritual. Y eso, hermano, también tiene sus consecuencias, porque alguien que padece esa desnutrición espiritual no va a tener cómo defenderse. Mire, el Señor hoy traía una palabra profética y decía que Él nos ha dado armas que son poderosas para pelear la batalla. Pero alguien que esté padeciendo esa desnutrición espiritual no va a tener esas armas, no va a tener cómo defenderse porque no domina ni la doctrina básica. Entonces, hermano, como bien lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, se van ante cualquier viento de doctrina. Los tienen de aquí para allá. Y entonces hay gente que lleva años en la iglesia, pero que todavía no entiende por qué al pastor no le gustan los arbolitos de Navidad, por ejemplo. Lleva años en la iglesia, pero todavía pregunta por qué aquí no celebramos la Semana Santa. Lleva años en la iglesia, pero todavía anda preguntando por qué no se celebran los 15 años. Y hermano, eso no es más que una desnutrición espiritual, un desconocimiento de la doctrina básica del Evangelio. Ahora, yo entiendo, lamento y me duele esa desnutrición crónica física que hoy padecen miles de niños en nuestro país. Ellos no tienen opción, porque viven en una pobreza extrema muchas veces, que no les permite tener un alimento que los sustente día con día. Entonces, por más que quieran, no tienen cómo alimentarse. Ahora, ¿qué hay de los que viniendo a la iglesia tienen pan suficiente para comer, pero no quieren comer, pero no se quieren alimentar? Porque hermano, yo celebro, bendigo su vida, porque usted, desafiando el clima, usted está hoy recibiendo alimento. Y aún ahí hay un riesgo. Usted no me dejará mentir que a veces, sobre todo los niños, cuando se sientan a la mesa, quieren estar comiendo y jugando, ¿verdad? No, ahorita estamos comiendo, espérate. Y quieren estar comiendo y quieren estar jugando. Entonces no comen bien por estar jugando. Hermano, cualquier parecido es mera coincidencia. Pero a veces, teniendo ese alimento, no nos sustentamos, no nos alimentamos, y entonces de ahí surge esa desnutrición espiritual que también vemos hoy en nuestras iglesias. Y la palabra de Dios es clara, hermano, porque usted ve la palabra y dice ahí
no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque los que padecen de esa desnutrición espiritual aprendieron a decir gloria a Dios, amén, aleluya, y levantan la mano, pero en el fondo no se están alimentando con la palabra. En el fondo no están desarrollando su fe. Recuérdese, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que cuando venimos a escuchar palabra, cuando venimos a recibir ese alimento espiritual, yo soy alimentado, yo soy sustentado por la palabra y tengo que desarrollarme en fe. Y hermano, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Porque yo le puedo decir aquí, hermano, viera yo qué fe la que tengo, Dios guarde, yo soy hombre de fe. Pero ¿y mi testimonio cómo es? ¿Cómo me comporto afuera? ¿Qué dicen de mí los demás? Porque ahí es donde se manifiesta nuestra fe, hermano. Vamos a empezar estudiando la palabra en el Salmo 119, que en este salmo precioso es una larga poesía que habla de la belleza de la Escritura. Salmo 119, vamos a leer de los versos 1 al 8. Quiero leerle la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo de hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Hermano, el valorar, el obedecer, el gozarse en la palabra de Dios debe ser una prioridad en la vida de todo creyente. Todo aquel que se precie de ser un cristiano debiera de gozarse, debiera de decir, como dijo aquí el salmista, felices son los que obedecen tus leyes. Y aunque muchas veces la palabra es dura, hermano, debemos de gozarnos, porque esa palabra es el pan que nos va a saciar. Pero tenemos que traer esa hambre por la palabra de Dios, ¿sí? Este salmo, si usted ve, usa varios términos para referirse a la palabra de Dios. Habla de la ley, habla de los preceptos, habla de los testimonios, habla de los mandamientos, habla de los estatutos, habla del juicio, todo refiriéndose a la palabra de Dios. Y por eso le decía, hermano, aquellos que padecen de desnutrición alimentaria física no tienen opción. Por más que tengan hambre y por más que quieran alimentarse, viven en pobreza extrema. ¿Sabe? Según la INE, el Instituto Nacional de Estadística en Guatemala, dice que un 52% de la población en Guatemala vive en pobreza. Y de ese 52%, un 36% vive en pobreza extrema. La pobreza extrema, hermano, es cuando alguien no gana lo suficiente al día para que la familia pueda comer. Y hay familias, de esa cuenta hay familias que a veces tienen
si bien les fue 2 tiempos de comida, medio comidos. Y por eso es que viene la desnutrición crónica. Ellos no tienen opción. Pero ¿qué hay de los que asistiendo a las iglesias tienen una Biblia en su casa, tienen un teléfono celular para poder ver mensajes, para poder ver su Biblia electrónica, para poder leer los mensajes que de aquí se le envían diariamente, que pueden escuchar mensajes diariamente por cualquier medio, pero no lo están aprovechando? Los primeros con desnutrición alimentaria física no tienen opción. Por mucha hambre que tengan, no pueden conseguir más comida. Pero en la desnutrición espiritual encontramos muchos débiles en la fe, encontramos muchos enfermos espirituales que tienen alimento, pero que no quieren comerlo, que vienen a jugar con el alimento, faltos de inteligencia, faltos de sabiduría, no pueden incorporarse a una actividad, a un ministerio en el reino de Dios, porque no se sienten capaces debido a su desnutrición espiritual. Pastor, yo no puedo. Pastor, a mí no me tome en cuenta, todavía no sé, yo todavía no estoy preparado. Lleva 6, 8, 10 años en la iglesia. ¿Por qué? Porque es un desnutrido espiritual. Porque ha desperdiciado el alimento, porque el alimento que viene a recibir no lo desarrolla en fe, porque no lo está aprovechando. Y los que padecen de esa desnutrición espiritual no se gozan en la palabra. Es más, les resulta incómodo. Mire, hace poco encontré un mensaje y lo compartí en el Facebook que decía: en los tiempos antiguos, los siervos del Señor padecían persecución, padecían violencia y hasta muerte por la palabra de Dios y por el reino de Dios. Hoy los siervos ni un mensaje duro aguantan, decía este mensaje de Facebook. Hoy ni siquiera una prédica fuerte aguantan. Porque, hermano, nos disgusta la palabra, nos incomoda la palabra. ¿Sabe que con el pastor hacemos siempre un comentario? Usted ha visto que él me entrega luego el micrófono y me dice: es que me voy a parar corriendo a aquella puerta, me dijo, porque todos salen huyendo. Cuando yo voy para allá me huyen, me dicen. ¿Y por qué le huyen? Porque saben que el pastor los va a exhortar. Hermano, no lo hemos visto. Hermano, no vino la vez pasada. Hermano, y como no me gusta que me digan eso, salgo corriendo. Entonces el pastor me dice: agárreme el micrófono, me voy a ir a parar allá porque muchos se me van corriendo. Ya hemos visto que se van por aquí en estas puertas, miren, hermano, se van a dar la vuelta por allá con tal de no. Sí, eso pasa aquí, hermano, porque hay gente que le huye a las cosas de Dios, porque está viviendo con desnutrición espiritual. Pero, y aquí viene lo tremendo, pero dicen tener hambre de la palabra, pero dicen estar enamorados de Cristo. Y tan es así, hermano, que usted de repente ha oído, van a otras iglesias de repente a escuchar palabra. En su casa ponen una prédica, en su casa ven un canal con una prédica y están oyendo cualquier cosa. Y dijo un hermano por ahí: lo peligroso de eso es que siendo ovejas paren siendo como una cabra. Y las cabras, hermano, yo no sabía,
Dice que las cabras se comen plástico, comen madera, comen lo que encuentren, dice que se comen las cabras. La oveja no. La oveja solo come su pasto. Y entonces, hermano, alguien que dice tener hambre por la palabra y va buscando y va oyendo mensajes y palabra por todos lados, igual lo invitan a esta iglesia que a la otra y él va y todo lo está recibiendo y solo lo pone más cabezón y solo lo confunde más. Hermano, aquí nos han venido a decir muchas veces, todos los años tenemos ese conflicto. Pastor, ¿y aquí por qué no ponemos arbolitos? Y fíjese que yo fui a una iglesia, me invitaron, y ahí viera qué chulo el arbolito que pusieron. ¿Aquí por qué no lo ponemos? Enséñeme la palabra, ¿dónde está el arbolito? Les dice el pastor, y yo se lo pongo. Pastor, y mire, y aquí quedaría chulo un nacimiento, mire, y hacemos el nacimiento y ponemos. Enséñeme la palabra, ¿dónde está el nacimiento? Y hermano, pero mucha gente va a esas iglesias a recibir cosas que toma como válidas, que toma como doctrinas, que solo lo ponen más desnutrido espiritualmente, lo confunden aún más. Quiero que me acompañe y veamos este ejemplo claro de alguien que teniendo comida, por su desobediencia, por sus actos, terminó pasando hambres innecesarias. Y es acerca del hijo pródigo. Para no alargarnos mucho, usted sabe la historia, el hijo pródigo un día habla con el padre y le dice, padre, dame mi herencia. Y el padre le dice, aquí está lo que te toca. Y se va el hijo pródigo y dice que se va a dar la gran vida, tiene la herencia. Ha de ser muchos miles de quetzales, de dólares, hermano. Y dice la palabra que se lo va a gastar en mujeres, en vicios, en disfrutes, a darse la gran vida en el mundo. Cuando se acabó su herencia, cuando ya no tenía nada, entonces empezó a pasar penas, tal y como sucede hoy, cuando alguien saliéndose de la vida en Cristo se va al mundo. Y hermano, es triste encontrar hermanos que a veces los hemos visto acá gozándose, danzando, alabando, y a veces los vemos allá afuera en desgracia, en miserias, porque dejaron la casa del Padre por irse a disfrutar su herencia al mundo. Este hombre se encuentra ahora en esa situación, se acabó su herencia, ya no hay más plata, y como usted muy bien sabe, hermano, yo anduve un buen tiempo en el mundo. Cuando uno anda en el mundo, mientras uno tenga dinero, sobran los amigos. De todos lados salen amigos. Mientras yo ande invitando, me salen amigos por donde quiera. Pero cuando yo ya no invito y ya no tengo dinero, ya no hay amigos. Este hombre se queda solo, empieza a pasar penas. Y aquí es donde lo encontramos en este momento, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, verso 16. Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, verso 16, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice aquí esta versión. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Vea, dice acá, llegó a tener tanta hambre. Hermano, en el nombre de Jesús, nunca nadie tenga que pasar por eso, pero llegar a tener tanta hambre
como para desear comerse las algarrobas de los cerdos. Dice que a él le pareció bueno. Hermano, estaba tan mal este hombre que la misma comida de los cerdos le parecía buena a él. Y esa es precisamente la situación de muchos que viniendo a las iglesias, hermano, han perdido tanto el sentido espiritual que cualquier cosa les parece buena, que cualquier palabra que le lancen allá afuera, aunque sea basura, les parece buena, porque ya no tienen ese discernimiento espiritual, porque andan en una condición de desnutrición espiritual. Este hombre llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas le parecieron buenas para comer. Y hay gente que así quiere estar en las cosas de Dios. Tiene hambre, aquí tiene alimento, pero si no tiene el cuidado, cualquier cosa de la calle le puede parecer buena para comer y se la termina comiendo. Mano, usted seguramente no conoce de eso. Yo lo conocí un tiempo porque mi mamá se iba a meter ahí. Pero usted sabía que en los centros espiritistas, cuando entra, el que está ahí le dice: hermano, Dios le bendiga, pase adelante, bienvenido. En el nombre de Jesús le damos la bienvenida. Así le dicen ahí en esos centros espiritistas. Y entonces alguien con desnutrición espiritual llega y dice: si hablan de Jesús, y tienen ahí un cuadro de Jesús, entonces sí está bueno esto. Y ahí es donde las algarrobas de los cerdos le parecen buenas para él. Y mucho pueblo que está en las iglesias se está yendo a meter a esos centros espiritistas, hermano. Venga con el hermano Caronte y él le va, y ahí va la gente para allá, hermano. Pero si hablan de Jesús, pero si me dijo hermano, Dios le bendiga, sí, cualquier algarroba le parece buena. Ya no hay discernimiento espiritual porque está padeciendo de una desnutrición espiritual. Este joven, en esta situación de hambre tal que estaba dispuesto a comerse las algarrobas de los cerdos, pero vea usted que dice: pero nadie le dio nada. Eso le sirvió. Y mire, y esto me habla a mí de la confirmación de la palabra de Dios, cuando en Romanos 8:28 encontramos y dice que todo lo que le acontece a los que aman a Dios es para su propio beneficio. Esto es de acuerdo a los propósitos de Dios. Porque el que alguien pare cacheteando el pavimento, como dicen por ahí los muchachos, en el suelo, mendigando comida, por muy triste que parezca, a veces es necesario, hermano. Solo cuando alguien está tocando fondo, como que llega a reaccionar. Y es lo que le pasó a este joven. Sigamos leyendo en Lucas capítulo 15, en el verso 17, mire cómo dice. Esta versión dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Su versión Reina Valera y muchas versiones más dicen: volviendo en sí. Yo me quedé con la versión viviente porque dice: cuando finalmente entró en razón. Cuando finalmente entró en razón. O sea que estaba fuera de la razón. Y cuando alguien está fuera de la razón, hermano, es irracional. Y si alguien es irracional, está loco. Ya está loco.
está fuera de razón, ya no usa la razón. Y sabe que lo único que nos distingue a los seres humanos de un perrito, de cualquier animalito, es la razón. Y si alguien ya no tiene la razón, pasó a ser un animalito más, que actúa por impulso, que actúa por inercia, ya no razona. Este hombre dice que cuando por fin entró en razón, ahí él nuevamente reaccionó y dijo: pero si en la casa de mi padre todos los jornaleros tienen pan en abundancia y yo aquí muriéndome de hambre. Él sabía dónde estaba el pan. Hace algunos meses, una hermana que por algunas razones se fue de esta iglesia, nos decía: miren, ya he ido a 2 iglesias, pero la palabra no es la misma. En otras iglesias no se recibe buena palabra. Le hablan a uno de libros, le hablan a uno de hombres famosos en el mundo, pero no le hablan a uno de la palabra de Dios. Nosotros que tenemos la bendición, hermano, de recibir la palabra, de tener este alimento, tenemos que aprovecharlo para nutrirnos, ¿sí? La desnutrición espiritual en este hombre, por la vida que estaba llevando, lo tenían fuera de razón, lo tenían desmayado, lo tenían en otro mundo. Él se había alejado voluntariamente de la casa del Padre, siendo un hijo en la casa en donde lo tenía todo. Hermano, él si quería llegaba y abría el refrigerador y agarraba lo que quisiera. Él podía ir a la cocina y tomar lo que quisiera. Él era un hijo de la casa, pero prefirió irse al mundo para los deleites del mundo. Y allá fue a aprender lo que es tener hambre de verdad. Lo mismo pasa con aquellos que, amando las cosas del mundo, porque ese es el problema, hermano. Las cosas del mundo nos atraen todavía. Se mira alegre, se mira bueno, se mira rico. Yo voy a ir a probar. Cuidado, cuidado. Ahí va a perder la razón. Y aquí, en la casa del Padre, porque hermano, esta es casa del Padre. Esta iglesia no es del pastor, esta iglesia no es de ningún siervo. Esta es casa del Padre. Y el pan está viniendo en abundancia para nuestra vida. Que lo vayamos a aprovechar o no, hermano, esos son otros 5 len. Entonces, estando en la casa del Padre, donde hay comida de sobra, ¿por qué nos vamos a morir de hambre? ¿Por qué nos vamos a meter en una desnutrición espiritual si aquí podemos cuidar nuestra salud espiritual, teniendo alimento día con día? Acompáñeme por favor al libro del profeta Amós, Amós capítulo 8, versos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Amós 8, 11 y 12. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Esto, hermano, se refiere al tiempo que vendrá después de la parucía. Un tiempo que usted y yo, en el nombre de Jesús, ya no veremos.
Aquí era donde tenía que gritar amén, hermano. ¿O usted quiere ver ese tiempo de la tribulación y de la gran tribulación? No, ¿verdad? No, porque para eso nos estamos alimentando, para eso nos estamos preparando, para hacer la iglesia pura, sin mancha y sin arruga, la cual se irá con Cristo el día de su venida, hermano. Amós está hablando aquí de ese tiempo en el que el Señor viene a traer a su iglesia en la parucía, se la lleva al cielo. En ese tiempo, hermano, entonces la gente va, los desnutridos espirituales que iban a las iglesias, pero que no aprovechaban el alimento, entonces van a decir, era cierto, ¿cómo no me preparé? Ahora ya me quedé. Pero la palabra me puede salvar. Y dice aquí, que van a andar de mar a mar, de frontera a frontera, buscando palabra, pero no la hallarán. Hoy tenemos la bendición, hermano. Tenemos cultos los martes, tenemos ayuno los domingos, culto los domingos, tenemos enseñanza los lunes, tenemos ayuno los martes. Hermano, hay donde alimentarse, pero recibamos la palabra acompañada de fe para que sigamos creciendo, para que nos sigamos desarrollando día con día. ¿Por qué morirnos de hambre si aquí tenemos bastante alimento espiritual? Y hermano, aquellos desnutridos espirituales que hoy no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, son los que van a ver este tiempo de los que hablamos, que van a andar buscando la palabra y no la van a encontrar. Tendrán hambre, dice la palabra. Como que ahí se les va a despertar el hambre por la palabra. Usted, hermano, no espere ese tiempo. Hoy, que todos teniendo esa hambre por la palabra, vengamos a recibir palabra. Tome su Biblia, lea los mensajes que diariamente el pastor nos comparte, la oración que el pastor nos comparte. Eso nos alimenta, hermano. Eso nos alimenta. Mire, por temas de trabajo me toca viajar casi todos los días. A mí me alimenta cuando voy solo en el carro y pongo la oración del pastor y me voy oyendo un rato la oración del pastor. Alimenta eso, hermano, lo sustenta uno, lo anima. La palabra de Dios siempre nos tiene que sustentar y eso nos hace crecer en fe. Ahora tenemos la oportunidad nosotros de recibir ese alimento espiritual, la palabra bendita que edifica nuestra vida, que nos anima, que nos sustenta, que nos fortalece, hermano. No tenemos por qué ser desnutridos espirituales. No tenemos por qué estar rechazando. Es que, ¿sabe? Ese es otro problema que tenemos no solo en esta iglesia, en todas las iglesias. Y es de que mucha gente empieza a tomar la palabra y a escogerla, así como a veces escoge su comida. ¿Ha visto que de repente les pasan un plato, lleva ensalada? Ay no, la lechuga no, y la hacen a un lado, ¿verdad? Ay no, tomate no me gusta. Ay, trae cebolla, ay no, y se la hacen a un lado. Y van haciendo a un lado todo lo que no les gusta. Y dejan solo la carne. La carne sí. Pero a un lado dejaron todo lo que no les gusta. A veces, hermano, sabe que así somos con la palabra de Dios. Le vamos quitando. Ay, no. Que debemos orar en la madrugada y en la noche. Ay, no, eso no. Eso no me gusta. Que debo ayunar. Ay, no, eso no. Que debo leer la palabra. No, eso no. Y entonces le vamos quitando a la palabra de Dios lo que no nos gusta. Hermano, todo es para alimentarnos. ¿Qué le dice usted a su hijo pequeño cuando le dice, yo no quiero verduras? ¿Qué le dice usted? Vaya, nene, no te las comas, pues. Yo le aseguro que no. Yo le aseguro que no.
Solo hace la mamá una seña, decide que se quita la chancla. No, no, ahorita me la como, ahorita me la como. Y a comer, pues, aunque no le guste, porque es para su bien. ¿Sí? A veces así tenemos que hacerlo con la palabra, hermano. Porque toda la palabra nos tiene que sustentar, nos tiene que alimentar y nos tiene que desarrollar espiritualmente. En el nombre de Jesús, que usted pueda tomar esa palabra, hermano, para usted, así como yo la tomé para mí. Yo hoy tengo hambre por la palabra de Dios. Mire, el día sábado hablábamos con mi esposa, me senté a estudiar la palabra, estuve casi 4 horas, hermano, y no la sentí, solo porque ella me llegó a hablar y me salí del rollo. Pero yo estuve ahí metido casi 4 horas estudiando la palabra. No me aburrió, no me cansó, no me desesperó, porque el efecto de la palabra de Dios es contrario al alimento físico. Usted cuando come bastante se queda saciado y ya no quiere nada. Con la palabra de Dios no sucede así, fíjese. Con la palabra de Dios usted come y come y come y come y más quiere. Y sigue comiendo y más quiere, ¿o no? Eso pasa con la palabra de Dios. Cuando la está tomando, como dijo el Salmo 119, me gozo en tus decretos. Soy feliz viendo tus mandamientos. Cuando yo no me gozo en la palabra de Dios, tengo hambre por la palabra, disfruto esa palabra, hermano. El Señor quiere que así seamos. Y entonces vamos a ver verdaderamente hombres y mujeres de fe en este lugar. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie y que sea el Espíritu Santo el que ministre esta palabra en nuestro corazón, hermano. El Señor me decía que hay muchos que todavía están rechazando la palabra de Dios. Y por eso hay débiles en la fe. Y por eso hay muchos que no quieren comprometerse con el reino de Dios, porque la palabra no los ha sustentado. Pero en el nombre de Jesús, que entendamos que, como bien lo dice la palabra, toda la escritura es útil, inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir, para que seamos enteramente preparados en el nombre de Jesús, hermano. ¿Cuánto estamos leyendo de la palabra? Tristemente muchos toman la Biblia solo cuando vienen al culto. Y aún en el culto, por la ayuda tecnológica de las pantallas, ya ni la leemos aquí. ¿Cuánto estamos leyendo de la palabra de Dios? En su casa. Tomar un verso, 2 versos de la palabra, meditar en ellos. Es que el Señor claramente deja la instrucción y le dice a Josué: medita en este libro de día y de noche. No se aparte, dice también, este libro de tu boca. La palabra, hermano, tiene que estar guardada en su corazón, para que de la abundancia del corazón hable la boca. Y esa palabra nos sustentará. Esa palabra que Dios trae, hermano, va a producir fe en su vida, para que aun cuando vengan luchas, aun cuando vengan aflicciones, aun cuando vengan problemas, usted pueda estar convencido
que no está solo. Que usted pueda declarar confiadamente, como dijo el salmista: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y aun cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Cuando esa palabra nos ha sustentado, cuando la palabra nos va fortaleciendo, hermano, entonces creemos en esas verdades del Evangelio. Entonces nada lo apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre bendito, que sea tu palabra la que fortalezca nuestras vidas.